El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Estimadas hermanas, estimados hermanos que nos acompañan en esta celebración, fieles laicos, hermanas consagradas, hermano diácono, hermanos sacerdotes. Hemos querido celebrar en este santuario diocesano dedicado a la Virgen de Guadalupe para hacernos presente, aunque sea a distancia, de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. El día de hoy correspondía a nuestra peregrinación al Tepeyac. También los fieles que se unen a través de las redes sociales, quiero invitarlos a tener una doble mirada a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de este santuario y evocar una segunda mirada a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Este puente que hacemos desde esta ciudad hasta el Tepeyac, que es un puente de fe, un puente de amor y desde luego de esperanza. Hoy la palabra de Dios
nos anima a agradecer lo que ha significado la presencia de María, nuestra Madre, en la advocación de Guadalupe para nuestro país. En ella se cumplen las profecías que Cristo hace para su iglesia. Sabemos que mirar a la Virgen es mirar a nuestra iglesia, y mirar nuestra iglesia es contemplar el misterio de la Virgen María. Hoy escuchamos un pasaje importantísimo del Evangelio, la profesión de fe de San Pedro y con él la profesión de toda la iglesia. Cristo preguntó: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? No le preguntó a Pedro de manera exclusiva. No le dijo: Pedro, ¿quién soy? Sino: ustedes que están aquí, ¿quién piensan que soy yo? Y Pedro toma la palabra, pero no a mero título personal, sino en nombre de la comunidad. San Pedro expresa el sentir, la confianza y la seguridad que tiene la comunidad, que tiene la iglesia. Él es portavoz de los apóstoles y es nuestro portavoz de la iglesia. A partir de esa identificación de la fe, porque la fe consiste en creer en alguien, no creer algo, sino creer en alguien. Y el misterio de Nuestra Señora de Guadalupe nos ayuda mucho a mirar nuestra fe católica en clave interpersonal. Nosotros creemos en Dios, pero amamos directa y personalmente a Jesús, y a través de Él amamos al Espíritu Santo y al Padre. Pero también nuestra fe nos pone en comunión con todos los santos, de modo privilegiado en comunión con la Virgen María, en esa relación mamá-hijo, hijo-mamá, tal como lo pidió el Señor Jesús en el momento que estaba en la cruz. Por eso, la profesión de fe es primero mirar a alguien y creer en él. Decía el Papa Benedicto: el cristianismo no es una doctrina, es ante todo un acontecimiento, es decir, un asunto muy personal de Dios. Dios en persona vino a salvarnos y por eso asume también nuestra manera humana de ser, que requiere el conocimiento facial para saber quién eres. Y el Señor les pregunta: ¿y quién soy yo? Y Pedro responde acertadamente, pero no responde por su inteligencia personal o por sus capacidades humanas. No, Dios le permite, por su gracia, conocer
e identificar a Jesús. Tanto es así que cuando no es el Espíritu de Dios el que lo acompaña, él se desconcierta. Al final del texto de hoy, inclusive recibe una reprimenda. Primero le dijo dichoso, feliz, pero al último le dice, apártate de mí, porque no piensas bien, estás pensando como piensan los hombres, no como Dios. La profesión de fe, hermanas y hermanos, es pensar al estilo de Dios, es mirar la historia y las cosas como Dios las mira. Y Dios tiene un modo particular de ayudarnos a mirar bien todo, especialmente aquello que resulta doloroso y complicado. ¿Qué es lo que le escandaliza a Pedro y en él a toda la humanidad? La muerte. Cuando Cristo habla de que tiene que morir, Pedro le dice, eso no es parte. Y Jesús le llama la atención porque nosotros como personas, como humanos, no queremos incluir en nuestra historia la realidad de nuestra muerte. Quisiéramos que esa quedara en una página distinta, pero el que cree de acuerdo a como el Señor plantea la vida, también incluye en su biografía la muerte. Y nosotros como católicos, como cristianos, aprendemos a mirar como en una especie de díptico de dos partes de una sola realidad, la vida y la muerte, porque mirándolas de modo conjunto se iluminan y una a la otra la explican y una a la otra la llevan a la máxima dimensión. Cristo, al aceptar ser hombre, ser humano como nosotros, incluyó también esa parte, la muerte. Si no, no era verdadero hombre. Y Él nos ayuda a entenderlo. Y eso es creer plenamente. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, porque Cristo, aunque muere, resucita y tiene vida. Y ustedes y yo, aunque morimos, también somos llamados a la vida eterna. Por eso cuando la Virgen habló con Juan Diego, le dijo, Él es el Dios por el que se vive, es el Dios que da vida y vida para siempre. Hermanas y hermanos, vivimos siempre situaciones complicadas. Ahora nuevamente la ola de contagios de COVID, que en Europa está siendo dramático y que también avanza aquí entre nosotros. Tenemos que mirar todo desde Dios, con esperanza, con buen ánimo, siempre tratando de hacer lo que Cristo nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña? Amar. Por eso profesar quién es Jesús
es también decirle: yo te quiero, yo te amo. El mismo Pedro que responde a la pregunta, después nuevamente será cuestionado. Cuando Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y al final, San Pedro dice humildemente: yo te amo y tú sabes que te quiero, con mis límites, pero te amo, porque los seres humanos llevamos esa carga pesada de nuestra inconsistencia. Oyeron la primera lectura. El mismo Moisés dudó, el mismo Moisés estuvo inseguro y el Señor le reprende: no entrarás a la tierra prometida. Siempre nos acompaña nuestra debilidad, nuestra inconsistencia humana, pero siempre hay que pedir la gracia de Dios y pedirle a la Virgen María que nos ayude a querer a Jesús como ella lo quiere, con el amor de una mamá, con el amor incondicional de quien ama verdaderamente. Que Dios bendiga esta iglesia de Ciudad Victoria, que sufre y que goza, que tiene esperanzas y a veces desalientos, que goza, que sufre y se alegra, y todo siempre acompañados de la fe. Los pocos que estamos aquí en el santuario representamos a todos ustedes, los fieles. Junto con ustedes, hoy le pedimos a Nuestra Señora de Guadalupe que nos ame mucho, que nos quiera como quiso a su Hijo, y que nos proteja, y que nos haga caminar como quiere el Señor. Que la profesión de fe de Pedro, que la profesión de fe de todos los apóstoles y de los mártires sea para nosotros la roca consistente que nos permita tener seguridad. El Señor dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Papa Benedicto dijo cuando nos visitó en León, Guanajuato: el mal no tiene la última palabra. Siempre tenemos la esperanza de que la fe será nuestra victoria. Como dice el apóstol San Juan, nuestra fe es la victoria sobre el mundo. Que Dios nos bendiga y con ánimo y esperanza, con alegría, queremos caminar en este momento histórico y complicado de nuestra iglesia diocesana. Que Dios los bendiga y quieran mucho a la Virgen María.